siempre que se está en un tipo de investigación como este. Bien, antes de comenzar con con la siguiente intervención, que va a ser muy breve, simplemente Charles Folhaber de nuevo va a hablar sobre cómo se puede, va a hacer una pequeña precisión sobre el uso de los identificadores de Philobiblon y también sobre cómo se rellena la ficha de codicología en caso de que los interesados, de que los asistentes quieran hacer un poco lo mismo que ha hecho David. Porque, como dijimos, creo que desde ayer, Philobiblon es un programa que no solo el conocimiento de nuestros datos puede ayudar a las investigaciones del resto, sino que a su vez vuestras propias investigaciones nos pueden servir a nosotros, nos alimentáis de datos. Entonces, todo esto que ha hecho David, básicamente nos puso en contacto con los datos que iba extrayendo de su investigación, muchas veces a través de emails. Y yo creo que ayer Charles Folhaber en su intervención dijo que se le acumulan los materiales y que va acumulando materiales para pasar a la base de datos y para que, por así decirlo, pues para que vayan poniendo, para que estos datos se vayan incorporando nuevos. Hace como 3 o 4 años, más o menos, pues lo que hicimos fue por así decirlo, sistematizar estos datos en una ficha, en un formulario. Entonces, antes de dar paso a Charles, os quiero pedir a todos los asistentes que en vuestro computador, si podéis, por favor tengáis abierto el documento, el formulario de manuscritos que estaba en la carpeta de materiales a la cual os di acceso a todos antes de comenzar esa intervención. Porque precisamente lo que vamos a hablar son de los identificadores de Philobiblon y también vamos a hablar de cómo, más o menos vamos a dar unas líneas maestras de cómo se rellenan toda esta información que hoy nos han transmitido Ricardo sobre codicología y David de su propia investigación sobre códices. Vamos a ver de qué manera esa misma información vosotros en vuestras investigaciones lo podéis presentar. Así que, sin más, le voy a dar la palabra a Charles, mientras que voy a buscar el documento para ponerlo aquí y compartirlo y ver exactamente cuáles son los identificadores de Philobiblon. Así que, Charles. Bueno, ¿me oyen? En primer lugar, 2 lecciones realmente admirables. O sea, estoy asustado. O sea, vosotros los jóvenes habéis aprendido muchísimo y lo están demostrando. Estoy muy encantado. 2 cosas antes de comenzar. Primero, Ricardo ha mostrado toda la información codicológica que se puede extraer de un manuscrito. ¿Por qué es importante esto? En primer lugar, Philobiblon se hizo, bueno, originalmente para el diccionario del español antiguo, pero ahora sirve esencialmente para la historia de la literatura española medieval. Y o sea, los datos básicos, cuándo se escribe una obra, cuándo se copia un manuscrito. Entonces, los datos codicológicos son imprescindibles para intentar compaginar manuscritos que contienen los mismos rasgos. Es decir, ¿dónde están los escritorios donde se hacen estos manuscritos? ¿Cuáles son los manuscritos que tienen el mismo tipo de iniciales, capitulares, por ejemplo, la misma clase de escritura? Todavía hace falta muchos elementos básicos de este tipo. En la ciencia se llama fenotipos, es decir, el manuscrito que sirve de ejemplar para decir el manuscrito con tales rasgos, este es el que se utiliza para comparar con los demás. Es decir, si un manuscrito tiene tales iniciales, significa que tiene que ser de este mismo escritorio o más o menos de esta misma época. Escribir un manuscrito de esta manera cuesta mucho tiempo. Yo he pasado hasta 3 semanas
describiendo un manuscrito. Claro, en presencia, en la sala Cervantes, en la Biblioteca Nacional. Un manuscrito medianamente fácil, pues un día, pero hace falta jugar con todos estos elementos. La manera en que David ha mostrado pues, los elementos que he puesto yo en la descripción del manuscrito del libro de los gatos, pues me ha costado bastante tiempo, pero le ha ahorrado a él el mismo trabajo para hacerlo después. Entonces, estamos siempre construyendo nuestra información a base de lo que ha venido antes de lo que han mostrado los otros anteriores. Y hay que tener en cuenta que mucha de esta información del siglo XVIII y XIX de los eruditos de esta época sigue siendo muy importante y muy útil. Y por eso, pues, la digitalización de estos libros antiguos, como el catálogo de los manuscritos de la Biblioteca Nacional de France, de Maurel Fassiot, o de Gayangos, no de Gayangos, de la Biblioteca del British Library. ¿En quién estoy pensando? El que hizo el catálogo a finales del siglo XIX, de los manuscritos medievales de españoles de la British Library. Era... Phillips. ¿Qué? Phillips. No, es... Ya, yo también sé quién te estás pensando, pero no me sale el nombre. No, en fin. Pero la memoria es la primera cosa que falla y no me acuerdo de la segunda. Pero es decir, que toda esta información estamos intentando fijar datos más o menos objetivos para construir la historia de la literatura medieval. Y por eso se cruzan los datos sobre los manuscritos y las obras. Un manuscrito no puede ser anterior a la fecha de composición de la obra. Y de la misma manera, una obra no puede ser anterior a la composición del manuscrito. Es decir, estas cosas se cruzan como ha mostrado David. La fecha de composición del libro de los ejemplos por ABC, pues pone un hito cronológico para la fecha de composición del manuscrito del libro de los gatos. Así que estos datos van cruzándose igualmente. Lo que se ve ahora en Philobiblon en la web, todavía hace falta muchas posibilidades de búsqueda que, en fin, el sistema actual no nos permite utilizar. Pero, como he dicho ayer, a ver con todo esto, con un nuevo sistema más ágil, pues se pueden hacer búsquedas mucho más puntuales y útiles. Óscar, pon la que va. Sí, vamos entonces, voy a poner primero, es un material de nuevo que está en el primero de los artículos que os envié a todos los asistentes en los materiales, y es una especie de resumen del proyecto que publicamos Charles y yo hace como 2 años en una revista, la revista de Humanidades Digitales de México, y allí lo que se trata es de identificar, de que tengáis claro, por así decirlo, cuáles son los principales identificadores de Philobiblon. El ejemplo no se ve muy bien porque la foto está tomada de la web, pero tomamos como ejemplo una búsqueda en la web de Philobiblon de una obra medieval muy conocida, como son las coplas de Jorge Manrique. Entonces, aquí están los identificadores y, Charles, tú me dices, los vas explicando para... Nosotros tenemos un sistema muy sencillo de identificadores. Es decir, siempre tienen 5 caracteres. Las primeras 3 son de la tabla, text, por ejemplo, para los textos, y luego ID, el número de identificación. Entonces, el text ID es un número concreto para
identificar un texto concreto. Y el problema al principio era que muchos textos tenían exactamente el mismo título, títulos muy parecidos. Entonces, habría que separar estos y darle a cada uno un número de identificación. Esto se ha visto muy bien en el Cancionero Castellano del siglo XV de Brian Dutton, donde cada poema tiene ya su número de identificación y las personas que estudian estas poesías siempre le da el número, porque para no confundirlo con otra obra. Lo mismo el Man ID manuscritos es, otra vez, el problema es que muchos manuscritos tienen la misma signatura y hay hasta 3 manuscritos en el Nacional que tienen la misma signatura, 1200, 1102, bueno, no me acuerdo. Entonces ya los dicen con el número, el bis y el 3, pero con el Man ID es siempre la misma, hay una identificación exacta, sin posibilidad de confusión. Abajo, Oscar. El Cenum, originalmente ese es el testimonio. Entonces, esto originalmente era el control number. Entonces, es la única que no tiene la misma. Entonces, cada testimonio tiene su propio número de identificación. El CAP-ID es el ejemplar de una obra impresa. En la tabla de los manuscritos de ediciones antiguas, hay lo que llaman, para un impreso tenemos lo que llamamos el ejemplar maestro, ejemplar que se utiliza para identificar una edición cualquiera. Después, en la tabla de las copias de los ejemplares, vienen todos los otros ejemplares de esta misma edición. Muchas veces hay emisiones diferentes, entonces podemos decir emisión A, emisión B de una edición y de ahí pues se puede ir unificando pues los ejemplares de una emisión con otra. El BioID es el identificador de los individuos. Muchas veces, por ejemplo, Íñigo López de Santillana, Íñigo López de Mendoza no es, bueno, puede ser el primer marqués de Santillana, pero también puede ser el tercer duque del Infantado. Tienen diferentes BioID. BioID para las preferencias secundarias, es decir, la bibliografía. LibID, la biblioteca que contiene los manuscritos y los impresos. Abajo. Sí, ya está. Va. Ya está. Entonces, os dejo de compartir os voy a compartir ahora, una vez más, lo que llamamos el formulario de... no, este es el de fichas biográficas, perdón, me he confundido. Es que tengo todos abiertos en mi computador. Y en este caso no era el que estaba buscando, sino el formulario de manuscritos. Porque es decir, si todos vosotros estáis trabajando en códices, en manuscritos, en impresos, todos o casi todos estáis trabajando, muchas veces el primer contacto viene a través de una tesis doctoral o viene a través de un trabajo de fin de carrera o un trabajo de fin de máster y os enfrentáis en directo a todos los problemas que conlleva un manuscrito. Bueno, esa ocasión que todos estáis teniendo, esa ocasión que todos tenéis de estar enfrente de un manuscrito, a través de este formulario se puede convertir en algo precisamente para lo que Charles y David nos acaban de ilustrar. Charles ya estuvo delante de ese manuscrito antes que David
Y gracias a que Charles hizo una descripción codicológica detallada, pues a David le ha ahorrado tiempo, él ya tiene esos datos y ya puede jugar con ellos. Ya puede jugar con ellos. Entonces, se trata a través de este formulario de que vosotros, cada vez que os encontréis delante de un manuscrito, podáis compartir esos datos con nosotros para que esa experiencia única que vosotros tenéis de estar enfrente de un manuscrito se convierta en datos susceptibles de ser reutilizados por otros. Ahora sí, voy a compartir el formulario para adiciones o correcciones a Philobiblon. No solo tienen que ser manuscritos nuevos desconocidos que no tengamos, sino que también podéis añadir y aportar mayor detalle en la explicación en cualquiera de estos manuscritos. Así que, Charles, si quieres te voy pasando el manuscrito y tú vas explicando los datos, cómo se va poniendo. Óscar, te voy a pedir que lo hagas tú. Sí, bueno, sí. Es muy sencillo porque la primera parte es muy simple, son datos, la primera parte son datos de quién realiza la información. Esto, que parece una tontería, es muy importante porque sabemos exactamente quién fue la persona que hizo la información y en qué fecha. Luego lo que tienes que hacer es cada una de las bibliografías. Si estás rellenando, ya sabéis que Philobiblon funciona por bibliografías de lengua, es decir, si es un manuscrito en castellano, se lo tenéis que mandar a Charles Forkhaver, a este correo electrónico. Si es una poesía del Siglo de Oro, lo tienes que mandar a Ralph Di Franco, a este otro correo. Si es un texto en gallego o en portugués, a Arthur Askins. Y si es un texto en catalán, a Gemma Benoza, a este otro correo. Entonces, tenéis que buscar en Philobiblon si existe el MANID, el identificador de manuscrito. Y después tenéis que rellenar las ubicaciones, bibliotecas, direcciones, teléfonos, si está en una colección concreta dentro de esa biblioteca, y sobre todo las asignaturas, la actual, las antiguas, el número de inventario, el número de registro, todos los números que nos puedan conllevar a una identificación del manuscrito hay que ponerlos en esa ficha. Después la historia, esto a veces es muy complicadísimo de saber, porque ni siquiera las bibliotecas son conscientes de cuándo fue adquirido, cuándo fue comprado. Tienen una fecha de ingreso y ya está. No se sabe muy bien si lo consiguieron a través de donación, a través de venta. Las que están más organizadas, por ejemplo, la Biblioteca Nacional sí tiene un registro muy exhaustivo de dónde lo compraron, cuánto costó, cómo entró, cómo llegó, pero muchas veces es un dato muy difícil. Y luego ya pues pasamos a la materialidad, a los títulos que haya en el manuscrito, los datos de la copia, si hay un nombre de un copista, si se puede sacar el lugar de la copia, si se puede sacar la fecha de la copia y cómo se ha sacado. Aquí todos pues tenéis que aprender de la lección que David nos ha estado explicando antes, precisamente para eso, para ir contrastando datos y rellenar todos estos datos de Philobiblon y, ya que lo tenéis en el manuscrito, hacerlo pasar al resto. Más informaciones de época, el colofón, que normalmente también suele dar información sobre cómo se acabó. La materia escritoria, tenéis que examinar si es, haciendo lo mismo, siguiendo las indicaciones de la charla de Ricardo, hay que ver el tipo de papel, si es pergamino, si es un pergamino de vitela, si es un papel ceptí, si es un papel con filigranas, el formato, si es en cuarto folio, el tamaño, el estado de conservación, ¿se puede consultar o no se puede consultar? Por desgracia, todos los que nos dedicamos a esto, a mí la última vez que nos ha pasado que hemos rechazado un manuscrito porque estaba en mal estado. A mí la última vez que me ocurrió fue el verano pasado, examinando los fondos de la Biblioteca del Senado. Tenía mucho interés en ver un códice, en cuanto me lo trajeron, la primera página, al pasarla casi se rompe del deterioro de las tintas ferrogálicas y directamente dije que no me lo pasaran. Eso es importante porque le está avisando a un investigador futuro de si el códice está en buen estado, hay que tomar precaución o no hay que tomar precaución. Son datos que muchas veces las bibliotecas no conocen a fondo. Obviamente hay una distinción entre bibliotecas más grandes y bibliotecas más pequeñas. Siguiendo, pues toda la encuadernación, las medidas, esto es importante, por eso Charles señalaba antes en el chat que otra de las cosas que hay que llevar es un metro para medir, es un metro para medir las dimensiones. Pero un metro no metálico. Sí, exacto, es un metro, no, diría más, otra consideración que a veces es un poco difícil. Tiene que ser un metro no metálico y tampoco puede ser
tampoco puede ser un metro de costura. No utilicéis metros de costura, que suele ser a lo mejor el recurso más hábil, ¿no? Ir a mamá y quitarle el metro que utiliza para medir esto. No vale, los metros de costura, las medidas son distintas. Para que todo vaya más claro, para que todo sea más sencillo, no quiero hacerles publicidad gratuita, pero si entráis a una conocida tienda de muebles de origen sueco, ellos allí en el primer stand tienen unos lapiceritos y unos metros así de plástico muy... entréis ahí, cogéis 4 o 5, os los lleváis a casa y esos van perfectos para hacer la labor de filobiblón. Como digo, no le voy a hacer publicidad, pero que sepan que están ayudando mucho a la investigación sobre codicología y sobre manuscritos, porque sus metros son muy utilizados para medidas de crítica textual y filológica. Y la foliación, tenemos que ver cuántos folios hay. Aquí hay que tener un poco de paciencia, hay que contar poco a poco los folios. No nos sirve la cuenta porque puede haber errores de foliación. En ese caso hay que contarlos los errores de foliación. Por eso se merecen veneración absoluta los investigadores como Ricardo, que trabaja sobre partidas, o David sobre libros pesadísimos como La Facienda de Ultramar, que tienen que ir folio a folio contándolos todos para ver cuáles son, si hay errores de foliación, porque te puede salir un manuscrito de 300 folios y a lo mejor solo tiene 294. Hay que ver cuáles faltan, también en consonancia con la distribución de los cuadernos, a ver si hay algún cuaderno que le falta. También la colación, que eso posiblemente sea lo más complicado, es contar los cuadernos, examinar físicamente el número de cuadernos. Sobre colación, mañana en la charla que daré yo sobre impresos, os voy a enseñar una fotografía que va a ser más útil para saber cómo hacer bien la colación. Y todos los demás detalles, por nimios que parezcan. A lo mejor ves 2 agujeritos en uno de los folios que te parece que es poca cosa, eso puede ser una asignatura de cuaderno. Puede ser una filigrana, puede ser un trazo de una aguja para pasar el cuaderno. Es decir, hay cualquier cosa que parezca nimia, hay que ponerlo. Y la decoración, si tiene iniciales miniadas, si tiene dibujos, si tiene algún tipo de rúbrica, si tiene miniaturas, si tiene un dibujo, tiene silografías o tiene cualquier cosa, también hay que ponerlo. Y luego hay otros rasgos, hay cuadros muy generales, materiales de la pauta, perforaciones, los reclamos, si hay primera línea de texto escrita o no, los antiguos dueños, esto es de muchísima utilidad también porque nos cuenta la historia del códice, nos dice de qué biblioteca pasó a otro, quién lo pudo comprar y por qué. Cualquier persona vinculada, si ha estado en una biblioteca eclesiástica, por ejemplo, tenemos muchos fondos hoy en bibliotecas que en su momento los tienen ahora bibliotecas que en su momento fueron depositarias de fondos procedentes de la exclaustración, procedentes de conventos religiosos, de conventos de bibliotecas religiosas. Si hay otras obras en el volumen y si tenemos una bibliografía básica que nos haya unido, pues también aquí. Cada día más importante señalar si existe una versión digitalizada, si existe una versión que podamos acceder todos. Y luego un campo muy amplio que es el de notas, para que cualquier detalle que no hayáis podido encajar en alguno de los apartados anteriores, pues directamente se pone ahí y ya veremos cómo se verifica. Entonces, esa es básicamente la función de este formulario. Para que nació con la idea de sistematizar o intentar sistematizar el conocimiento. Ahora que ya os hemos explicado más o menos, que habéis visto 2 ejemplos de qué buscamos, de cuáles son los campos que buscamos en Filobiblon y de cómo se rellena más o menos esta ficha, hay una versión de este mismo documento con notas explicativas. Es decir, en cada uno de los campos os explicamos la información que es susceptible de ser incorporada aquí. Ese documento con notas explicativas del formulario, lo que voy a hacer es enviar, en cuanto acabemos la sesión de hoy, lo que voy a hacer es volverlo a enviar, ese mismo formulario, pero no limpio, no la versión en limpio que vosotros tenéis ahora, que es el que tendríais que utilizar si alguno quiere colaborar con nosotros. Esa versión en blanco es la que tenéis que usar para colaborar con nosotros. Y ahora os voy a enviar otra versión, que está en PDF, para que veáis los campos, la información específica que necesitamos. Bien,
Bueno, pues si... Perdón. Sí, Charles, No pusiste la parte de abajo ¿cuál del es? formulario donde se describe las obras que contienen. Es decir, Ah, sí, sí, perdón, perdón. los índices y todas esas cosas. Sí, sí, perdona que me he pasado. Es la descripción interna. Espera que os comparto otra vez la pantalla. En efecto, como tengo todas abiertas, se me había traspapelado. Aquí está. Esta es la que te refieres, el contenido interno de la obra. ¿Mm? El contenido interno. Si ya Ah, existe, sí, este es, ¿verdad? En sí. efecto, si ya existe, que muchos manuscritos, la mayoría ya tenemos ficha, pues hay que decir el número de control y el identificador de texto. El orden en el volumen, ya sabéis que es muy frecuente que en un manuscrito tengamos varias obras, no solo. Los manuscritos únicos con obras únicas son una rareza en la codicología, siempre o casi siempre suelen tener más de una obra. El autor, el título, los testimonios, en los folios en los que está, también la condición de la obra y en efecto aquí todo tipo de información. En la portada, el incipit y el excipit, el título, el prólogo, preámbulo, las tablas, rúbricas, hay que desgranar, por así decirlo. Hay que coger un bisturí filológico e ir desgranando poco a poco todas las obras y poner la información aquí en estas tablas. La bibliografía empleada para vuestra descripción. Si existen notas marginales, si existen notas marginales, si hay algún tipo de marginalia. También hay muchísimos manuscritos que contienen ese tipo de anotaciones y son muy importantes. Muchas veces son de copistas, son de lectores, nos ayudan a entender mejor la obra. Y de nuevo, otras observaciones al texto. Aquí otro gran campo para que si hay algo que no cabe duda, que penséis, no estáis seguros de si es una información relevante o no relevante, no habéis podido encajarla en ningún tipo de categoría creada ex profeso para ello anteriormente, pues se pone aquí en observaciones al texto. No sé si quieres decir No, alguna la cosa más, única, Charles. o sea, para la importancia de los incipit, de las secciones diferentes de textos. Muchos manuscritos son incompletos, es decir, falta la primera hoja. Entonces, tienen un incipit, pues, realmente anómalo, pero dentro ya si tiene el texto de la introducción o del preámbulo o de la primer capítulo, entonces se puede identificar de qué texto se trata, a pesar del hecho de que el manuscrito no lleva título ni incipit desde el principio, o sea, con la primera hoja original. Sí, en efecto. También es muy útil, como por los casos que ha comentado Ricardo en su intervención, de obras encontradas en una encuadernación, porque solamente se conserva un trozo, pero precisamente por eso podemos saber también, podemos identificar con mayor precisión de qué obra se trata. Así que, bien, pues como os digo, después cuando acabe esta sesión, lo que os voy a hacer es mandaros esa versión, ese mismo formulario, pero con unas notas explicativas, con unas notas explicativas, buscando para que tengáis más claro dónde podéis encajar los datos, para que también tengáis páginas web que os puedan ayudar a encontrar esos datos. Por ejemplo, encuadernación. Uno dice, bueno, ¿y qué hago yo cómo describo la encuadernación de un libro? ¿Qué digo? ¿Es de color rojo o es de color verde? Es lo que uno puede decir. Bueno, hay tipos diferentes de encuadernación. Entonces, ahí en esas notas explicativas os enviamos a una base de datos sobre tipos de encuadernación para que vayáis mirando y decir, mira, pues la encuadernación que tengo se parece a esta. Otro aspecto fundamental, las filigranas, que nos sirven para datar muchas veces los manuscritos, ¿no? Aunque sea para una fecha aproximada, porque son fechas aproximadas en las que el papel se creó con esa filigrana. Bueno, pues también muchas veces ves la filigrana, pero no sabes, ves ahí una imagen y no sabes si es una rueda, si es una corona, si es la cabeza de un burro o es la cabeza de un gato, muchas veces no lo saben. Bueno, también está el catálogo de filigranas de Briquet Online y hay otros catálogos en los que tú vas y más o menos vas mirando. Se trata de identificar el motivo principal de la filigrana.
Por ejemplo, en los manuscritos y los códices que yo estoy más habituado a ver, que son códices castellanos de entre 1450 y 1490, hay una filigrana que destaca, que es la famosa mano, ¿no? Es una mano y de esa mano hay bastantes variaciones. La mano con una estrella de 4 puntas o de 6 puntas o de 5 puntas. Bien, en esas notas explicativas tenéis la manera de ir a las filigranas de briquet, identificar el motivo principal y luego más o menos se hace a ojo de buen cubero. Se dice, mira, esta filigrana se parece a esta filigrana se parece. Por eso las filigranas hay que datarlas más o menos con la aproximación. Es decir, tiene una filigrana parecida a briquet número 1065. Entonces, más o menos, gracias a eso nos hacemos la composición. Bueno, es un poco hacer encaje de bolillos, es un poco puzzle. Es como la intervención de David os ha descrito, ¿no? Pues hay que mirar todos los datos, vuestra propia observación del códice que lo tenéis enfrente y luego toda la ayuda que os puedan proporcionar repertorios digitales y la experiencia de arte. Charles, ¿qué nos quieres decir? Había una pregunta en el chat sobre si ponemos los manuscritos en manos de particulares. Pues sí. Es un poco difícil porque muchos particulares no quieren que nadie sepa que tienen un manuscrito, pero otros son mucho más abiertos. Javier Cray, por ejemplo, en Madrid, ofrece toda clase de facilidades para las personas para estudiar los manuscritos y sobre todo los ejemplares de textos impresos. Muchas personas dicen, o sea, tenemos bastantes casos en que decimos solamente biblioteca particular en España, pero nos han permitido estudiar el manuscrito. Lo que ocurre es que estamos intentando, bueno, llevamos ya 40 años con esto. Muchos manuscritos que antes estaban en manos particulares ya se han vendido y están en bibliotecas públicas. Y tenemos estas descripciones. La otra cosa que en cuanto a las fechas, en primer lugar, las fechas que ponemos en Filiberna dan una impresión de ser muy precisos. 1400, 1410. Mira, este es solamente comienzos del siglo XV, pero por necesidades de la informática hemos tenido que poner estas fechas precisas. 1440, 1460. Esto nada más mediados del siglo XV. Ahora, las filigranas permiten dar unas fechas mucho más precisas. Había un caso interesantísimo. Hay una copia del cancionero Ijar en la Biblioteca Real danesa. Está escrita en una mana humanística muy preciosa, muy fácil de leer. Entonces, el manuscrito se compró en Venecia hacia el año 1600. Fue el sobrino del astrónomo Tycho Brahe, que lo compró ahí y lo trajo a Copenhague. Y lo que ocurre es que yo quería saber cuál es la fecha del manuscrito. Entonces pedí a 3 paleógrafos muy experimentados sobre cuál es la fecha de esta letra. Una italiana, otra inglesa y Tony Iglesias de la Universidad Autónoma de Barcelona. El inglés dijo, bueno, esto sí tiene que ser más o menos finales del siglo XVI. La italiana, bueno, pues tal vez hacia la segunda o tercera década del siglo XVI. Tony Iglesias, no, esto tiene que ser o de principios del siglo XVI a finales del siglo XV. O sea, una diferencia de 100 años para fechar el manuscrito. Lo que ocurre es que el encargado de los manuscritos de la Biblioteca Real danesa me mandó una fotografía con la filigrana. La filigrana es de una balanza de platos o sea, de estas cosas que se jugan antiguamente.
Esta filigrana se puede fechar perfectamente por Briquet de hacia 1492. Y esto está muy importante no solo para la fecha de este manuscrito, sino también para la fecha del cantinero de Híjar, porque es una copia. He dicho. Sí, eso pasa también porque luego existen las precisiones ya un poco más detallistas. Por ejemplo, muchos te van a decir que las fechas del catálogo de filigranas de Briquet son muy precisas para papeles italianos, de procedencia italiana, no tanto para otros papeles y otras zonas geográficas donde esas filigranas y esos papeles se compraban a lo mejor como con 10 o 20 años de retraso. Y también luego el tema de datar el tema de datar manuscritos mediante las letras son las absolutamente demostradas, mejor dicho, los absolutamente demostrados gustos arcaizantes de los copistas. Hay muchísimos copistas que arcaizan por puro placer, por puro gusto estético. Sabemos de sobra que desde 1400, en la corona de Castilla y León concretamente, sabemos perfectamente que hacia la mitad del siglo XV ya no se decía non, sino que se decía no. Tampoco se decía nin, se decía ni. Ya esa N final había perdido todo sentido. Y sin embargo, de forma sistemática, los copistas castellanos siguen poniendo la abreviación de nasal en las vocales de no y de ni constantemente hasta finales del siglo XV. Entonces, bueno, pues por eso hay que fechar de manera más, hay que fechar un poco conjuntando todos los métodos, haciendo un poco lo que ha hecho David, lo que nos ha demostrado en su intervención, ¿no? Hay que tener en cuenta muchas variables, no sé si tantas como las 1400 y pico variables digitales que nos ha dicho, sino que pues hay que tenerlas en cuenta todas para poder hacerlo. Y nada, no sé si tenéis alguna otra pregunta que podáis hacer de forma personal. Por favor, atreveros a hablar sin ningún problema. Si hay alguno que tiene silenciado por mí el micrófono y no puede decirlo, que me lo diga y le vuelvo a dar acceso. Pero si tenéis alguna otra pregunta, podéis hacerla por el chat, podéis hacerla también por Twitter, podéis hablar aquí directamente, como queráis, estaremos encantados de atenderla. ¿Alguna pregunta a los ponentes, por ejemplo, que nos ilustren un poco más sobre sus charlas? Así que si alguien quiere intervenir, ahora es el momento. Mientras alguien más piensa la suya, yo tenía una para Ricardo, y es que, aunque deberían saber esto, no lo tengo muy claro. ¿Podrías explicar la diferencia entre un manuscrito facticio y un manuscrito misceláneo? Pues, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Sí. Déjame ver si tengo por aquí una imagen. Bueno, voy a poner mi presentación un momentito. A ver. ¿Dónde está mi presentación? La he cerrado. Bueno, mientras la abro. Manuscrito facticio sería aquel manuscrito que, siendo una misma obra, siendo una misma obra o de obras distintas, está compuesto por textos diferentes, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de uno en el que estoy trabajando o que llevo trabajando un tiempo, el manuscrito que se conoce como Crónica Xeral Galega, que es el 8817 de la Biblioteca Nacional, pues está compuesto por varios textos historiográficos, la Historia de España, la Crónica de Castilla, la Crónica de San Fernando y tal. Entonces, ese sería, digamos, un facticio. Después, misceláneo, yo no he trabajado ninguno, pero entiendo que digamos que es un manuscrito que está compuesto por diferentes textos, pero que no tienen necesariamente que ver unos con los otros. No sé si esto es así, si es correcto tal y como lo estoy diciendo, pero esa es la idea que yo tengo. Es decir, cuando tienen que ver los textos entre sí, a veces también he encontrado el término facticio homogéneo y facticio heterogéneo, que no sé si es una distinción... Perdón, Ricardo, voy a aclarar esto. Un facticio es un tomo que tiene varios manuscritos encuadernados juntos.
que a veces no tienen nada que ver, pero no pertenecen al mismo programa codicológico. Es decir, hay muchos casos en que en las bibliotecas, pues, manuscritos de poca extensión, de 10 o 15 o 20 folios, sencillamente se han encuadrado juntos. Eso es un facticio. Muchas veces los manuscritos, los textos no tienen nada que ver entre ellos. Un manuscrito misceláneo es como lo que estabas describiendo sobre la historia. Es decir, es un manuscrito que más o menos escrito todo junto, pero metido varias obras dentro que normalmente tienen una relación uno con otro. Aunque provengan de manuscritos distintos, en este caso. No, si provengan de manuscritos distintos, entonces es un facticio. De acuerdo, vale, sí, sí, correcto. Sí, es el caso del 8817, porque fueron escritos en diferentes momentos y se reunieron en algún momento, sí. Ya. Vale. Para esto, si me permitís una intervención más, para esto ayuda mucho considerar la idea de proyecto codicológico. Es decir, un proyecto codicológico significa que tú tienes un manuscrito, tienes un códice y empiezas a copiar una serie de obras con una idea. Por ejemplo, vas a copiar y vas a compilar todas las crónicas que puedas. Y empiezas compilando una crónica, luego el copista se aburre de esa crónica, deja unos cuantos folios y empieza a copiar otra por así delante, pero sigue siendo el mismo proyecto codicológico. Eso casa más con la definición de misceláneo, un códice con varias obras de diferentes proyectos, tiene que ser de una manera, tiene que ser de otra. Un facticio, sobre todo, es muy frecuente. Todas las encuadernaciones, por ejemplo, se hacen muy frecuentemente a finales del 16, cuando hay muchas bibliotecas que tienen un montón de manuscritos y deciden, mira, vamos a juntar 4 o 5 por tamaño parecido, pum, le ponemos unas tapas y ya está. Y han puesto un tratado de religión latino con unas obras con una crónica de lectura humanística totalmente dispares, que no comparten nada, no comparten ideológicamente, no comparten ningún proyecto, sino simplemente estar encuadernados juntos porque una biblioteca decidió que para qué se iba a gastar 6 encuadernaciones en 6 manuscritos que tenían el mismo tamaño, si los pueden agrupar en una, ganar espacio y ahorrarse dinero. Entonces, ahí, en ese tipo de... a veces, teniendo en cuenta que es muy difícil, la pregunta de Eduardo es muy pertinente porque a veces es muy complicado distinguir una de lo otro, pero a veces lo que te ayuda a decidir si es una cosa o si es otra es ese concepto de proyecto codicológico. De si desde se proyectó así desde el principio o si es una decisión tomada de forma externa a la composición. Una pregunta en el chat sobre los manuscritos hebreos. Es decir, nosotros no tenemos la posibilidad de poner las letras hebreas en filo hebreo. Entonces tenemos que utilizar transcripciones, transliteraciones, utilizando las normativas de la Real Academia, por ejemplo. Pero esto es uno de los problemas, eso es una de las cosas que sí podríamos hacer en el futuro. Porque Wikipedia, Wikibase, pues se puede utilizar cualquier juego de caracteres que necesites. Pero por el momento, para los textos ajamiados, árabes o hebreos, lo ponemos en transliteraciones. Pero son más, como dice Charles, por exigencias del programa informático. Y también porque en realidad los textos, los manuscritos con textos aljamiados son como es un espacio que todavía está todavía hay que explorarlo mucho más a fondo. En el proyecto no tenemos a ningún especialista en ese tipo de textos y es un espacio que definitivamente en el futuro dará mucho juego porque todavía hay mucho por explorar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra intervención? ¿Algún otro corolario de nuestros ilustres ponentes? Ricardo, David, ¿queréis decir algo más para animar? Una pregunta, Ana, adelante. Una pregunta rápido para David. Y a lo mejor me he perdido algún detalle. ¿Por qué se sabe que hay 2 copias del libro de los gatos? Bueno, no, es que porque eso no lo has explicado, pero parece bastante pertinente. No lo he comentado porque, bueno, era un poco más sobre el uso de Filobiblio para responder a los problemas, no tanto del libro de los gatos. Se sabe que hay 2 copias por la propia evidencia interna de lingüística, o sea, del error de copia del manuscrito, ¿no? Cuando
cuando solo conocíamos un testimonio, este de la Biblioteca Nacional, los errores de copia que se observan en el texto ya te decían que había una copia anterior en romance, ¿no? Porque el tipo de error ya te indica que, que no era latín, que era romance. Pero al descubrirse el segundo códice, a pesar de que solo es un folio, o sea, tiene muy poquito texto, se ven tantísimos errores de copia compartidos entre los dos testimonios que nos han quedado, que te indican que ya estaban esos errores en el antígrafo anterior. Lo cual quiere decir que tampoco probablemente fue la traducción original, si tenía ya el antígrafo tantos errores, sino que hubo otra copia anterior en romance donde se produjeron esos errores al copiarla. Hay dos como mínimo, pero es la cantidad de errores que se encuentran y los errores compartidos. Por eso es muy importante a veces, cuando solo tenemos un códice, me pasa muchas veces, cuando uno está editando, haces un testimonio y a veces haces una corrección que al consultar luego el segundo testimonio ves que en realidad no es así. O sea, que tú mismo te estabas equivocando al corregir porque los dos testimonios tienen una lectura errónea, ¿no? Que esta se debe al códice anterior. La razón por la que sabemos que tienen más de un antígrafo es lo que te comenté, es que hay tantísimos errores que ya sabíamos que estaban en la copia anterior que se supone que la copia anterior tampoco fue la traducción original. Sí, el error de copia es muy interesante para postular. Es una de las maneras más interesantes de postular etapas de transmisión. Los errores que se aprecian en el texto y sobre todo si hay más del testimonio. Gracias. Charles, hay una pregunta en el chat sobre los textos exclusivos, sobre Philobiblon y es decir, la división lingüística de Philobiblon, la dimensión lingüística, que si incluimos cualquier texto relacionado con el medievo hispánico más allá de la lengua. No, hasta el momento tenemos los textos en las lenguas romances peninsulares. Hay varias personas, entre ellas María Morras, que quería utilizar Philobiblon, o sea, el mismo sistema, para los textos hispanolatinos. Y antes, cuando estuvimos intentando hacer una propuesta para programación, pues también para los textos hispano-árabes y hispano-judíos. Esto sería muy interesantísimo, pero hasta la fecha no lo hemos podido hacer. Es decir, los textos, por ejemplo, los textos latinos no se contemplan de momento, pero a partir de ese esfuerzo es posible que en un futuro es otra de las áreas que se puede explorar más profundamente. Y los textos árabes y hebreos tienen la limitación del aljamiado. Es decir, si un texto está escrito con alifato árabe o hebreo, pero lo que tiene es un texto aljamiado en castellano romance, entonces sí lo contemplamos. Pero si es un texto puramente árabe o puramente hebreo, en ese caso no. Y aquí no hay limitaciones técnicas, es simplemente, es la tradición. Recordad que Philobiblon nace como base de datos auxiliar para el famoso diccionario del español medieval. Entonces nos hemos limitado a las lenguas romances. También Carlos pregunta sobre el lugar de producción, transmisión o de un manuscrito. Aquí es campo libre, nos da un poco igual dónde se haya producido el manuscrito, no tenemos ningún problema. Lo que sucede es que si hay una limitación más o menos cronológica sobre las obras que contemplamos. Es una limitación cronológica que explicaré más a fondo mañana en la charla sobre impresos incunables, y entonces allí podréis tener más claro cuáles son las limitaciones sobre estas obras. Porque hay que distinguir entre la limitación cronológica de composición, es decir, de autoría intelectual, y luego la inexistencia prácticamente de una delimitación cronológica para cuándo es una copia. Si es no sé, suponte que alguna de las muchas obras perdidas que tenemos en la literatura medieval, imagínate que por alguna casualidad la conservamos en un manuscrito que es del siglo XIX. ¿No? Pues también tenemos que ponerlo, no hay límite cronológico en absoluto. Y si ese manuscrito del siglo XIX se ha copiado en Estambul, no hay ninguna limitación en absoluto.
sería muy raro encontrar un manuscrito escrito en Estambul en 1835 que contenga una obra medieval de literatura castellana. Pero si existiera el caso, no hay ninguna limitación ni cronológica, ni espacial, ni geográfica. Con la corona de Aragón, parte de las canciones de Híjar se escribieron en Chipre. Cierto. Nada más. Muy bien. Bueno, pues si no hay otra pregunta, nada más que darle las gracias, os doy las gracias a todos los asistentes a esta segunda sesión. Os emplazo a mañana a la misma hora. Mi máximo agradecimiento, mi mayor gratitud para Ricardo y para David por sus magníficas charlas de hoy y a Charles por su intervención para clarificar los elementos de la base de datos que son más complejos. Y nada más, que paséis un día magnífico y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo a todos. Hasta mañana.